Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos televidentes en toda la geografía manabita. Doctora Carmina Pinargote, los representantes de las farmacias de la provincia de Manabí del país, que conocen el negocio, que conocen el trabajo de las farmacias, dicen que es innecesario la presencia de un químico farmacéutico que les brinde la asesoría. ¿Por qué entonces la ley exige que los farmacéuticos tengan que contratar necesariamente un químico? ¿Cuál sería la ventaja y cuál sería la desventaja? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un análisis, como yo le decía, mucho más profundo de lo que sucede en la situación de la regulación y control de los establecimientos farmacéuticos. Nosotros como Ministerio de Salud Pública sabemos que todo lo que tenga que ver con el ser humano tiene que tener inocuidad, ¿no? Para que peor, más aún si es medicina, que la ingerimos, ¿verdad? Entonces es necesario la presencia de un profesional por la simple razón de que en todas las farmacias deben de haber unos requisitos máximos y mínimos, y eso incluye también para las farmacias del Ministerio de Salud, qué es lo que tiene que hacer un químico, porque no es una persona que va a estar solamente revisando documentos, eso también hay que aclarar. Como yo le decía hace un momento, es importante ver primero, llevar un registro del ingreso, de la medicina, y más que nada que tenga que ver con su fecha de elaboración y su fecha de expiración. Nosotros hemos tenido la no grata sorpresa de que cuando visitamos a las farmacias encontramos mucha medicina que está en percha y que está expirada. Eso no puede ser, tiene que haber un control. Pero eso de es más bien por aquello, sentido común, ¿ya? que por cuestiones de ciencia, que tenga que ser un químico. Porque yo creo que el farmacéutico va a estar pendiente también de los productos que son frescos y los productos que pueden estar expirados. A veces hay que separar la parte administrativa, porque usted está pendiente como administrador de una farmacia de la parte obviamente económica, de las ventas, pero ya de la parte de medicamentos, la conservación, que es otra también importante. Hay medicina, como yo le decía, la mayoría de las medicinas, para que no pierdan su principio activo, deben de estar bajo un nivel de calor, en este caso de frío, a temperaturas a veces bastante bajas. Eso tiene que ser regulado. Nosotros pedimos de que haya un termómetro ambiental en las farmacias para medir la temperatura, para ver cómo se mantienen los medicamentos, insisto, por su principio activo, y eso pues medicina basada en evidencia lo dice. Y asimismo también el control que hay que tener, por ejemplo, en las refrigeradoras, porque hay cierta medicina que necesita, qué sé yo, tener una temperatura bajo cero y otra que pues diferente, ¿no? Y asimismo también algunas farmacias, antes lo hacían, algunas farmacias que hacen soluciones magistrales, y eso también tiene una parte de un componente importante, porque de hecho se lo debe de hacer, muchos todavía se lo solicitan para los tratamientos, ¿no? Y lo otro pues regular la medicina que está llegando, como decíamos, los psicotrópicos, eso no puede ser manejado por una persona común y corriente, hay que tener un permiso que lo da el INCID para poder manejar esta medicina. Doctora, por ejemplo, en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Salud, en el literal E, dice responsabilizarse personalmente de la preparación de recetas o fórmulas magistrales y oficinales. ¿Las farmacias preparan todavía fórmulas? En estos tiempos ya... En estos tiempos no tanto, pero sí es necesario, más que nada... ¿No tanto o nada? Yo creo que nada, porque no tienen, yo creo que también eso tiene que ver mucho con la parte médica y qué es lo que estamos haciendo, porque es importante recordar que las fórmulas a veces son adecuadas, las dosis a los pacientes, y son adecuadas también la mezcla de la medicina que nosotros podemos hacer, llamados así como fórmula. Pero esa es una responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos. Entonces, más no de los farmacéuticos necesariamente. No. Las fórmulas y ciertas fórmulas son hechas en una farmacia y deben de ser hechas por un profesional químico. Cuando usted ya compra la medicina armada
que ya viene en una cápsula o en una suspensión, esa sí es responsabilidad de un laboratorio. Por eso es que un laboratorio pues tiene químicos farmacéuticos, porque tienen que ver las dosis que van a poner en un compuesto. Pero si yo requiero una fórmula, esa debe de ser hecha. De hecho, en otras ciudades la utilizan muchísimo, más que nada para los niños. Por ejemplo, acá tal vez no se tiene esa costumbre, no la he visto mucho. Sin embargo, para los niños es muy importante a veces hacer pequeñas dosis o preparados incluso para la piel, por ejemplo, y eso sí, eso es común, eso todavía se utiliza. Revisemos otros literales del artículo 23. Dice literal A: realizar la supervisión técnica permanente para la adquisición y dispensación de los medicamentos se haga conforme lo determina la ley y normativa vigente. B, verificar fechas de elaboración y de vencimiento de los medicamentos, lo que usted decía. C, verificar que todos los medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y de productos autorizados para la venta en farmacias cumplan con los requisitos establecidos para el etiquetado según corresponda. Y finalmente D, controlar en las farmacias que se cumplan las buenas prácticas de dispensación y farmacia para su normal funcionamiento y se mantenga stock permanente de medicamentos. Lo que voy a decir es por conocimiento de causa, porque mi madre tuvo una farmacia por más de 20 años y yo también laboré con ella. Pero estos aspectos que están aquí enmarcados dentro de este artículo me parece que son más por sentido común que de ciencia, insisto, y no necesariamente tiene que ver la intervención de un químico profesional, mi querida doctora. No, yo diría que no tanto, ¿no? Porque podemos, a ver, yo además, cuando hay errores, que de hecho los ha habido, e insisto, yo podría decir que esa persona que yo vengo y le enseño o que quiso tener una farmacia y aprendió, lo hace por sentido común, pero no tiene exacto, no hay un respaldo de su formación y en algún momento dado que se cometa, por ejemplo, un error, ¿qué me pueden decir? O sea, podrán decir, me olvidé, no lo sabía, y obviamente porque no tiene esa formación, pero si yo tengo un responsable químico farmacéutico y yo voy a esa farmacia y encuentro medicina que no es inocua o que está expirada, yo tendré un responsable también allí, porque vuelvo a insistir, yo creo que en toda empresa y en ese caso, ¿quién pagaría las consecuencias de las multas o de la clausura temporal de la farmacia? La ley mismo lo dice, cuando está un profesional, igual en cualquier profesional bajo cualquier situación, es responsable el personal directo, pero también es responsable la institución que la farmacia, el dueño de la farmacia. Así es, son los dos. No lo salva de nada el químico farmacéutico. A ver, si usted como jefe tiene a alguien, tiene que pedirle cuentas, que es lo que nosotros hacemos en el ministerio, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema ahora, nos permite ver stock máximos y mínimos de medicina. Si se rompe el stock, nosotros tenemos a un responsable, que es la persona química farmacéutica que está monitoreando, que es el que tiene que dar la voz de alerta de que, por ejemplo, esta medicina se va a caducar, tenemos 3 meses para cambiarla. Listo. Te tiene que llamar con anterioridad al laboratorio para poder hacer ese cambio, porque eso está estipulado también en la ley. Entonces, pero insisto, si usted quiere administrar bien, a veces hay que separar, ¿no?, la parte técnica de la parte administrativa, para que el técnico se dedique a hacer su parte técnica y lo haga bien, con responsabilidad, y obviamente usted la parte administrativa, obviamente para que sea mucho más próspero su negocio. Señor Oscar Maldonado, entonces la doctora Carmina Pinargote ha dicho que sí es necesaria la presencia de un químico porque hay que hacer separaciones de la parte técnica con la parte administrativa. Yo discrepo ¿Difiere con aquello? Sí, discrepo un poco con la doctora, porque imagínese que un químico a mí no me va a enseñar a ver una fecha de expiración. Claro, eso es por sentido común. Claro, y todos los ítems que usted acaba de mencionar, no me lo va a enseñar a mí un químico. Más bien, yo creo de que ni la doctora ni esta administración ha tenido la culpa de esta ley. Y tenemos que reconocer que el químico está de más dentro de la farmacia. Como usted lo decía, el responsable es el propietario de la farmacia. El químico nosotros no podemos ni siquiera cambiar una prescripción, ni porque entonces, si fuera así, entonces el químico tendría que estar las 12 horas en la farmacia para que sea el responsable. Así es. Y no lo podemos tener, ni siquiera 4 horas. Entonces, por lo tanto, yo sí creo de que ese químico, el profesional químico está de más. Otro de los componentes que está dentro de la ley dice verificar que todos los medicamentos estén autorizados para su venta. ¿A quiénes les compran los productos ustedes? Directamente a los laboratorios. Entonces ellos son los responsables si el producto o el medicamento tiene algún problema dentro de sus componentes químicos. El responsable tiene que ser el laboratorio farmacéutico, no ustedes. Sería el laboratorio, claro que sí.
¿Y en qué intervendría entonces el químico farmacéutico a revisar un medicamento si está en buenas condiciones o no, si está apto para el consumo esa humano? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Sí? ¿Cuál es la función del químico? Ya no, las farmacias ya no preparan fórmulas magistrales, ya no vivimos en los años 60, 70, en cual sí habían ciertas farmacias que preparaban, como todos los conocemos aquí, más que todo en Puerto Viejo, cuáles eran las farmacias que preparaban. Lamentablemente ya ahorita todos los médicos lo que hacen es prescribir el medicamento ya elaborado. Y todo medicamento elaborado pues tiene su químico responsable impreso en el medicamento. Claro. Responsabilizarse de la preparación de recetas farmacéuticas o recetas o fórmulas magistrales, eso ya debe abolirse, según ustedes, ¿no, verdad? Y mantener en stock permanente de medicamentos, eso también tiene que hacerlo el químico. Mire, yo creo que si usted le pone un químico en la actualidad en una farmacia, se pierde. O sea, es el químico que tiene que hacer los pedidos. Y vuelvo y le repito, yo creo que usted pone un químico dentro de una farmacia y se pierde. Yo creo también que sí, porque ya el propietario de la farmacia, el dueño de la farmacia debe de tener pericia, ¿no? Hasta por sentido común, saber dónde están los laboratorios, los medicamentos, y se le hace más fácil atender al... Y estar 4 horas diarias, sí, yo creo, no se aprende de memoria el negocio. A ver, mi amigo... O menos de 4 horas diarias debería estar. Yo creo de que esto de aquí es un proceso, yo creo que se va a ir cambiando. Yo confío mucho en esta nueva administración que se viene. Confío mucho en que los cambios se van a dar, más que todo el inconveniente que tenemos del químico. La doctora hablaba algo muy importante acerca de la capacitación de la persona que está atrás de un mostrador. ¿Sí? Lamentablemente no hemos recibido capacitación que está en la ley, A veces quien habla, yo he recibido capacitación desde Quito y no la he recibido acá, ¿sí? Pero eso está en la ley. ¿Y han tenido serios problemas las farmacias por no contar con la presencia de un químico? Sí, lo tenemos todavía, porque hay muchas farmacias que no pueden sacar su permiso. Aparte de la cuestión administrativa, me refiero a la parte de la medicación al momento de venderle algún medicamento a algún ciudadano. Mire, cuando se encuentra... Por ejemplo, vendió un producto expirado. Cuando se encuentra en percha un medicamento expirado, según la ley es problema del químico. Pero yo creo que esto es, como ustedes dicen, es de sentido común, es del dueño y el propietario, el responsable de que se vendan o tenga dentro de la farmacia un medicamento expirado. ¿Sí? Y es verdad, sí se ha encontrado en ciertas farmacias medicamentos por expirar. Pero también hay medicamentos que son muy delicados, como por ejemplo los psicotrópicos y los medicamentos que mencionaba la doctora, que se me escapa el otro nombre, psicotrópicos. Y estupefacientes. Estupefacientes y psicotrópicos, exactamente. Para eso hay una receta especial que se vende. Ese medicamento no se puede vender como vender una paracetamol, por ejemplo. No se puede vender ese tipo de medicamento. Hay una receta especial, quien al contar con esa receta está autorizado el propietario de farmacia o dependiente para poderla vender. Caso contrario, no se puede vender. De que tiene que estar en una percha especial bajo llave, verdad es. Pero ahí el único responsable es el propietario de farmacia. ¿Y ustedes sí tienen la capacidad de mantener los productos en lugares pertinentes? Mire, mi amigo, con el clima adecuado, la conservación adecuada. Mire, lo estamos haciendo. Imagínense que las grandes cadenas de farmacia, ni ellos cuentan permanentemente con un químico responsable dentro de la farmacia. Ni ellos. Igual se vende porque tienen su política, porque si no presentan la receta y no dejamos la receta para el respaldo, para el descargo, en este caso el medicamento, no lo podemos vender. Muy bien, estimados amigos televidentes, vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria también para conocer un poquito las responsabilidades contractuales y laborales que podrían tener o deben de tener un químico al momento de prestar sus servicios en una farmacia en la provincia de Manabí y en el país en general. Ya regresamos, estimados amigos televidentes, a la pausa publicitaria.